Muy buenos días, gracias por sintonizar el programa. Este es Sensor Oaxaca. Yo soy Samael Hernández y le agradezco que nos siga desde Canal Gente Libre para tocar pues los temas que nos interesan desde esta perspectiva: la educación, el sindicato de maestros y bueno, lo que se ha dado en llamar pues la gobernabilidad. No me gusta mucho el término, pero para dar la idea de el nivel de conflictos, de protestas que se vive en el estado de Oaxaca. Eh, en este programa voy a platicarle un poco acerca de algo que se está comentando tanto entre los maestros como entre los funcionarios públicos del gobierno del Estado y del gobierno federal incluso, y que tiene que ver con esto que le acabo de mencionar, el asunto de la conflictividad, particularmente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, de la sección 22 del CENTE, que como usted sabe, a pesar de bueno, ser formalmente una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 22 del CENTE pues se alinea a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE. Esta sección, este sindicato, digamos la expresión estatal del Sindicato Nacional, la expresión estatal en Oaxaca del Sindicato Nacional, pues ha sido durante más de 3 décadas un actor colectivo con una presencia permanente, ¿no?, en algunos años de una conflictividad eh, muy alta, que ha puesto incluso eh, en jaque a varios gobernadores, pero sobre todo a Ulises Ruiz Ortiz en el 2006, y más recientemente todo lo que sucedió en el lamentable caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo muertos, hubo decenas de heridos, si no es que cientos de heridos, eh, y que bueno, ahí en este último acontecimiento, producto de las movilizaciones de la sección 22, que en aquel año pues bloquearon 37 puntos en todo el estado, puntos importantes, porque son puntos de los caminos, las carreteras que permiten el acceso y por lo tanto la introducción del traslado de bienes básicos a las comunidades más alejadas del estado. Estos puntos carreteros pues, fueron bloqueados, ¿no? El estado, la economía del estado se puso en una situación complicada. Eh, Uno de esos puntos era Nochistlán, Oaxaca, y cuando la policía intentó liberar ese paso, que es central, el paso de acceso al norte del estado, acceso al resto del país por el norte del estado, a Puebla, a Veracruz, a la Ciudad de México y de ahí en adelante. En ese momento, en ese intento de restablecer la circulación, eh, pues hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal, la Policía del Gobierno del Estado por un lado, y los manifestantes por el otro, que no eran solamente maestros de la sección 22, sino miembros también, elementos también de pobladores de la región, ¿no? Y ya le digo, pues fue lamentable, hubo muertos, este, heridos, todavía no se ha aclarado bien a bien qué fue lo que sucedió y cómo sucedieron las cosas en Nochistlán. Esto fue el año pasado. Eh, Después de eso, la sección 22, eh, en condiciones que no voy a reseñar en este momento, pues entra en otro periodo de su lucha en contra de la reforma educativa, eh, y hay un cambio en la dirigencia de la sección 22 que ocurre en el mes de enero, pero también hay un relevo del gobierno del Estado,
deja la alianza de partidos de oposición encabezada por Gabino Cue Monteagudo el gobierno. El PRI regresa al gobierno del estado de Oaxaca en la figura de Alejandro Murat, y aquí se encuentran estos dos actores. Por un lado, el gobierno del estado, ya priista, con el gobernador actual Alejandro Murat a la cabeza, y por el otro lado, una nueva dirigencia de la sección 22 del CENTE, en condiciones particulares, de cierto, digamos, debilitamiento por los efectos de la aplicación de la reforma educativa en el caso en el estado de Oaxaca, en el caso de Oaxaca. Una situación interna compleja, la dirigencia con muchas limitaciones, insisto, por las medidas adoptadas por la reforma educativa, sobre todo en el caso de Oaxaca, a partir del 2015, cuando el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el equivalente a la SEP en el estado, pues por acuerdo del gobierno del estado, de aquel entonces Gabino Cue Monteagudo, pues es prácticamente refundada esta institución, de un modo que con esta refundación del instituto se dejan al margen los acuerdos que se habían pactado con la sección 22 desde 1992, en la que en el marco de esos acuerdos la sección 22 tenía injerencia en el nombramiento y la administración, nombramiento de funcionarios y la administración de áreas muy importantes del servicio público educativo. Esto, desde luego, provocó una tensión entre el gobierno de Gabino Cue, que había venido mostrándose como aliado a la lucha magisterial, y los maestros de la sección 22 se declaran en resistencia contra la reforma educativa. Es decir, resistencia en este sentido quiere decir que ellos rompen relaciones prácticamente con la administración central, con el IEPO, ahora denominado Nuevo IEPO, y ellos operan los servicios públicos de educación básica. Esto es muy importante. Ellos operan los servicios públicos de educación básica de una manera relativamente autónoma con relación a la autoridad establecida, que en este caso pues, es el gobierno del estado, a través del IEPO, del nuevo IEPO, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y desde luego de la relación que tiene esta institución con el gobierno federal, con la Secretaría de Educación Pública. Entonces hay una separación. Estamos ahora en este mes de junio, y en este mes de junio pues está próximo a cerrarse el ciclo escolar 2016-2017. En el mes de agosto iniciará el otro ciclo escolar que será 2017-2018. Bueno, este está por concluir, y la sección 22 se muestra muy tranquila. Parece que están dedicados a preparar el cierre del ciclo escolar. Algunos comentaristas dicen, no, pues ya se calmaron, ya aceptaron que las cosas no se pueden arreglar más que como dice la ley, como lo establece la reforma educativa. Otros, incluso comentaristas, articulistas, dicen, no, están preparándose para una nueva jornada de protestas en contra de la reforma educativa. Y ante estos dos posibles escenarios, uno en el que, bueno, pues ya la sección 22
acepta, bajo protesta si usted quiere, pero acepta que pues no puede cambiar la situación en cuanto a la reforma educativa. Y por el otro lado, el otro escenario es, no, pues no la aceptan y continúan, ¿no? Yo me inclino a creer que el escenario más probable sea el número 2, es decir, pues están en un proceso de reorganización, tienen dificultades, pero no abandonan su convicción de protestar en contra de la reforma educativa. ¿Y por qué lo digo? Bueno, de entrada porque en la sección 22 no hay ningún acuerdo donde digan que ya suspenden las protestas o adoptan otra forma de enfrentar la reforma. Ellos siguen el plan trazado desde el 2016. Y por otro lado, los acuerdos recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación apuntan a continuar con las movilizaciones y la protesta, e incluso ampliar la protesta a otros sectores de la población nacional. Y todo esto, pues lo que a mí me indica es que no van a abandonar su ruta de continuar la protesta. Por lo tanto, bueno, es muy poco probable que el primer escenario que le comenté se configure. Creo que es más probable que el otro escenario se dé, ¿no? Y dentro de ese segundo escenario, para mí, podríamos analizar otros dos, ¿no? Otros dos escenarios en donde eh, la, la sección 22 se radicaliza por varias razones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la SEP, a través del YEPO, pues traten de continuar aplicando la reforma educativa tal cual, sin ninguna consideración, y esto provoque una reacción de la sección 22 pues, más radical. Otra variante de ese escenario número 2 es que el gobierno del Estado medie en esta aplicación de la política de la reforma educativa, abra el diálogo, como lo ha hecho ya, abra el diálogo con la sección 22 del CENTE y acepte escuchar y buscar solución a las demandas de la sección 22. Esto haría, desde mi punto de vista, que la sección 22 pues continuará con sus protestas, pero de manera menos radical. Ahora, dentro de estas dos posibilidades, lo que quiero platicarle en este programa es cuáles son estos elementos que podrían radicalizar o no la protesta de la sección 22 del CENTE, ¿no? Y imagínese usted que tenemos así como una lista en donde vamos poniéndole palomitas, ¿no? A estos factores, situaciones, hechos que podrían radicalizar a la sección 22 y cuáles son aquellos, aquellos factores que podrían contribuir a que no fuera de esa manera. Y todo esto, ¿qué efecto va teniendo en pues la educación de los niños? Eh, Comienzo por plantear un panorama muy general de los factores que vamos a analizar en este programa. El primero, desde luego, inevitable, el contexto nacional en términos de la situación económica y la situación política. Después vamos a tocar el tema del contexto local, ¿no? En términos de los elementos que pueden propiciar la conflictividad. Y luego, finalmente, vamos a hablar de la relación entre el gobierno del Estado y la sección 22 y cuáles son los elementos de esta relación que podrían radicalizar o no a la sección 22 del CENTE. Gracias por continuar con nosotros. Le hice un pequeño listado de, digamos, los temas que vamos a abordar
Y el enfoque que vamos a darle a estos temas, la pregunta central es, ¿qué es lo que puede o no radicalizar a la sección 22 del CENTE? Bueno, vamos a empezar por el contexto nacional, eh, en la parte que tiene que ver con la población, qué sucede en el país, qué es lo que vemos en la prensa, qué es lo que comentan, qué es lo que dicen los especialistas, eh, qué ha sucedido. Bueno, un tema importantísimo, que a lo mejor cabría un programa, hay que hacer un programa especial para tocarlo, es que eh, los estudios recientes, ¿no? eh, de organismos internacionales, lo que afirman es que la desigualdad y la pobreza en México aumenta. Eh, no solo organismos o instituciones académicas, ¿no? Incluso políticas, ¿no? Eh, que tocan estos puntos, pues señalan que la pobreza y la desigualdad eh, han crecido en México en los últimos años, ¿no? Bueno, rápidamente la diferencia entre la pobreza. Digamos que la pobreza es el estado en el que se encuentra, el nivel de pobreza es el estado en el que se encuentra la población mexicana, y la desigualdad sería esta dinámica social, ¿no? Que provoca pues la pobreza por un lado y la riqueza de unos cuantos por el otro, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos visualizar de esta manera, diríamos, bueno, la pobreza es el estado, ¿no? En el que se encuentra la población, la mayoría de la población, y la desigualdad es el proceso social, digamos, ¿no? Que va diferenciando a unos y a otros, a unos los empuja a la pobreza y a los otros los hace más y más ricos. Bueno, pues esto ha crecido en México. De por sí ya la situación era bastante grave. Este incremento de la pobreza tomada de... Eso hacen los organismos internacionales, fijan un nivel de ingresos de la población, ¿no? $1, $2, varía un poco. Y a partir de esta línea de pobreza, es el que está por abajo ya está, está pobre, ¿no? Entonces, por debajo de esa línea que marca el nivel de ingresos está pobre. En México se mide de otra manera, no solo por el ingreso, sino por las llamadas carencias, ¿no? Sociales, ¿no? 3 carencias, 2 carencias, 1 carencia, y ya se considera población vulnerable, próxima a la pobreza, y así se mide. Pero de todas maneras, con todo y como se mida, la conclusión es más o menos la misma: la pobreza se está incrementando, y ya no digamos la desigualdad. Este es un contexto, este es un contexto que hay que tomar en cuenta, desde luego, porque la población está molesta, ¿no? Seguramente algunas personas se sienten molestas, no saben por qué, se sienten molestas pues, por lo que pasa, no les alcanza el salario, bueno, ni siquiera tienen salario, no tienen trabajo, y si tienen trabajo pues no les alcanza lo que ganan, sus necesidades parecen crecer, ¿no? Y su capacidad para satisfacer esas necesidades parece disminuir, la gente está molesta, un ejemplo, ¿no? Repunte de la inflación está incrementándose, que ya hacía varios años que tenían a la inflación controlada. ¿Esto en qué repercute? Pues en que incrementan los precios, ¿no? Y luego, además, las políticas del gobierno federal de incrementar, por ejemplo, la gasolina, incrementar las tarifas del gas y de la energía eléctrica. Todo esto provoca un malestar en la población, ¿no? Entonces, bueno, uno en esas condiciones esperaría que, aunque he dicho que algunas personas no saben ni por qué están enojadas, porque solo sienten los efectos, pero no identifican la causa, la mayoría de las personas que habitan nuestro país, cuando se les han aplicado encuestas, muestran dos cosas interesantes. Una,
una desconfianza creciente en las instituciones de la República, ¿no? Desde la presidencia hasta el ejército, pasando por la iglesia y la escuela, ¿no? Claro, antes se salvaba el ejército, ahora no. Ahora ya la desconfianza de los ciudadanos hacia estas instituciones, pues es muy alta. Lo ponemos al revés, diríamos la confianza, pues es muy baja. Entonces, esto habla de que hay un malestar que se expresa en esta desconfianza y en algunos casos en una franca y abierta oposición al gobierno específicamente. A la gente expresa su malestar en contra del gobierno municipal, estatal, federal, ¿no? Esta situación de malestar social, que ya he comentado que pues se va eh, organizando todavía no de manera muy fuerte como una oposición al gobierno, ¿no? Esperaría uno que se reflejara, por ejemplo, en el sistema electoral a la hora que la gente va a votar, pues, ¿quiénes están en el gobierno? Bueno, pues está el PRI, pues tendrían que manifestar o esperarse que su voto fuera en contra del PRI, ¿no? Por este nivel de malestar que se siente en la población. Pues no es así, o sea, no es así de fácil, no se expresa tan claramente así. En el programa pasado comentábamos de las elecciones en los estados de México, ¿no? De Nayarit, de Veracruz, de Coahuila, ¿no? Donde el Estado de México era, por su tamaño, por la cantidad de votos, por su importancia política, era pues la elección más observada, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en el Estado de México? Por poner un ejemplo, pues ganó el PRI. Y uno diría, pues no va de acuerdo con lo que estamos comentando. Si la gente está enojada, por todo lo que ya le comenté antes, pues debería haber votado en contra del PRI. Bueno, pues no hubo un voto mayoritario en contra del PRI en el Estado de México. La diferencia, hasta donde tenemos los datos, es muy poca, entre 2 y 3 puntos porcentuales, entre la candidata de Morena y el candidato del PRI, ¿no? Pero como quiera que sea, esos 3 puntos porcentuales le dan el triunfo al PRI. Uno dice, bueno, pues en el Estado de México hay una gran mayoría que a pesar de lo que le he dicho está apoyando al PRI. Pero también hay una parte muy importante de la población en el Estado de México que no está contenta con el PRI, está votando por otro partido. Esa parte es explicable por lo que les comentaba, por el descontento popular, cómo está funcionando la economía, cómo están funcionando las instituciones. Entonces la gente está molesta y vota en contra del PRI. Eso está claro y va de acuerdo a lo que habíamos propuesto como una situación en el país. Lo que no se explica es por qué la otra gran parte, en el caso del Estado de México, vota por el PRI. ¿Qué sucede ahí? Bueno, por ejemplo, según Andrés Manuel López Obrador, dicen que es un fraude, ¿no? Que allí intervino el gobierno, que le movieron las cifras, que en realidad ganaron ellos y el PRI, como siempre dice él, manipuló ahí las cifras y por eso resultó como resultó el conteo al final, ¿no? Va a haber ahí una impugnación, sí, van a, van a pelear esto en los tribunales, sí, pues así más o menos el estilo de Andrés Manuel. Desde luego, pues no le falta razón porque pues, no son, las cosas no son tan claras. Otras personas, no desde un punto de vista político, sino digamos más analítico, dicen, bueno, eh, puede ser que haya habido inducción del voto a través de mecanismos clientelares, como también sabemos que se acostumbran, ¿no? A cambio de cemento, a cambio de dinero, a cambio de otras cosas, y la gente se siente comprometida con quien le dio esto. En este caso se habla del PRI, y pues va y vota a favor del PRI un poco para pagar lo que ya recibió como un pago, un favor. Dicen, pudo haber habido esto, ¿no?
incluso pudo haber habido aquellas prácticas famosas de las urnas embarazadas y todos los trucos para depositar votos que no lo son, en el sentido estricto, votos de un ciudadano, pues, ¿no? Sino que, bueno, votaban hasta los muertos en algunas épocas. Y ahora dicen, también puede haber esto, ¿no? Pero no descartan la posibilidad de que haya personas que, con todo y lo que usted y yo pensemos de que las cosas andan mal, están dispuestas a que el PRI siga gobernando el Estado de México y por lo tanto en el 2018 estarían este tipo de ciudadanos, los ciudadanos con esta visión, dispuestos a aceptar que el PRI siguiera gobernando el país. ¿Cuáles son sus razones? No lo sé. Eh, Tendrán sus razones, desde luego, pero estos analistas, un poco más objetivos, no descartan esta otra posibilidad. Es decir, no todo es un fraude, no todo es una manipulación. Hay mexicanos que siguen creyendo que el PRI debe estar gobernando el país. Hay trampas, ¿no? Hay mano negra del gobierno, pero también está esto otro que es importante. ¿Por qué la gente, a pesar de todo lo que hemos visto, y todo lo que hemos visto y que le he platicado hasta ahora es muy poquito? Todo lo demás que tiene que ver con el desmantelamiento del país, que también es una cosa gravísima y que nos afecta como proyecto de Estado, proyecto de nación, todo eso que no nada más es culpa del PRI, sino ahí están metidos el PRI y el PAN. Bueno, pues esto debería dar pie para que la gente buscara nuevas opciones. No sé si Morena, el PRD, un candidato independiente, un movimiento ciudadano, pero otra opción que permitiera, primero, pues refrescar el ambiente político, segundo, pues permitiera evaluar la posibilidad de otras acciones, de otro tipo de formas de gobernar el país, ¿no? Desde luego hay intereses internacionales y nacionales muy fuertes que difícilmente aceptarían un cambio en las reglas del juego político, un cambio que pondría en riesgo pues sus intereses financieros, sus intereses económicos y hablo de las grandes petroleras, ¿no? Estadounidenses, de las grandes empresas que tratan de o quieren controlar el agua en nuestro país y en fin, así muchos intereses, hasta el narcotráfico, ¿no? Que también busca establecer su propio campo libre de acción y no sin la complicidad de instituciones públicas, que está bastante documentado y sería tema de muchos programas analizar el asunto del crimen organizado. Entonces, pues a pesar de todo eso, pues hay gente que sigue creyendo que el PRI tiene que gobernar el país. Bueno, esto va a dar lugar a un juego ahí de fuerzas entre pues los que quieren que siga el PRI, los que no quieren que siga el PRI, los que quieren una opción diferente, por mencionar, por ejemplo, esta iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de una candidatura diferente, que tiene sus bemoles, ¿no? Pero bueno, ahí está otra propuesta y así quizás salgan otras para el 2018. Bien, en este hervidero político, ¿qué hay con la sesión 22? Pues que la sesión 22 juega en el campo de la nación, en Oaxaca, y es casi inevitable que esta ola, y ellos son en contra del PRI, acuérdense que son antipriistas, pues impulse una radicalización de su movimiento. Bien, pues le decía, a este factor nacional va a afectar, yo digo que va a afectar a favor de una radicalización de la sesión 22, con todo y que ahorita la sesión 22 está así como muy tranquila, de repente sale, por ejemplo, este fin de semana, el sábado, se movilizaron bloqueando hoteles en la ciudad de Oaxaca, en nuestra capital, pero también en las regiones, para impedir que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
le diera capacitación a los trabajadores de la educación para que pudieran ser después evaluados. Entonces cercaron los hoteles. Por cierto, una amiga que llegaba de vacaciones de la Ciudad de México, la fuimos a recoger a la terminal de autobuses, la quisimos llevar a su hotel. No pudo entrar a su hotel porque estaba bloqueado el hotel por pues, los maestros, ¿no? Y parecían también normalistas los que estaban bloqueando este hotel. Pues ni modos, la tuvimos que llevar a nuestra casa, y esperar a que pues ya las gentes que estaban ahí evitando el acceso al hotel se fuera para que pues ella pudiera acceder y descansar, porque venía de vacaciones a la ciudad de Oaxaca y pues se encontró con esto y nosotros también, porque no sabíamos que iban a bloquear los hoteles, ¿no? ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque en los hoteles es donde el YEPO a veces hace sus eventos, en este caso las capacitaciones. Entonces, para evitar eso se movilizaron. Entonces, dormidos no están, ¿no? Sí siguen moviéndose, a pesar de que dicen que, o algunos hasta piensan que todo está bajo control. Yo lo dudo. Y le digo, bueno, viene la ola esta en contra de lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Y no nada más en el Estado de México, en Coahuila, ¿no? Bueno, en Nayarit, pues allí hubo otros resultados, PRD PAN salieron victoriosos, igual en el caso de Veracruz, ¿no? Pero todo esto empuja hacia allá. En el caso de Oaxaca, ¿cuáles son estos factores que ya en particular empujan hacia la radicalización? Mire, en el programa anterior hablábamos de un factor interno. Este factor interno es esta autonomía que están adquiriendo algunos niveles educativos, y mencionaba yo el caso de educación primaria formal, que son todos los maestros y trabajadores de ese servicio, del de primaria formal, porque también hay primaria indígena. Bueno, ellos tomaron una serie de acuerdos para ya empezar a hacer sus cambios de maestros, cambios de zona. Los maestros solicitan cambiarse de escuela, esa escuela está en otra zona, entonces ya no lo puede decidir su supervisor escolar, sino tiene que haber un proceso, porque dejan un lugar que se tiene que llenar. Y se tienen que hacer así cadenas para que los cambios sean compensados, se dice. Es decir, si sale uno aquí, entra uno acá con el número de horas o la plaza equivalente a la que se fue. Y así no se generan desequilibrios en el servicio, ¿no? Imagínese usted que en una escuela secundaria se va un maestro que tiene 42 horas y llega un maestro que tiene 20, pues van a faltar 22 horas, ¿no? Entonces, eso se trata de compensar para que no ocurra. Pero bueno, no sabemos acá cómo lo está haciendo el nivel de primaria. No lo está haciendo con el YEPO, ¿no? Pero ya están haciendo los cambios y van a dejar reorganizado el sector, y lo están haciendo de manera autónoma. O sea, esto es importante. Porque dependiendo de cómo lo hagan, pueden afectar no solo la institucionalidad, es decir, que no están obedeciendo las reglas, ¿no? Sino también pueden afectar a los estudiantes, ¿no? Porque pueden faltar maestros o pueden sobrar maestros, que de todas maneras eso no está bien. Bueno, esta dinámica interna de los niveles educativos aumenta la presión hacia el gobierno del Estado, porque en las negociaciones, en las pláticas, donde se tratan los temas de la reforma educativa, las evaluaciones a las que se oponen determinantemente los maestros, la sesión 22, y todas estas cosas que se han comentado ya en la prensa y que tienen que ver con la reforma educativa, se agregan estas que no son propiamente una temática de la reforma educativa, derivan de la reforma, de la resistencia a la reforma educativa, pero que no son tema de la reforma educativa, como este asunto de la relativa autonomía con la que están operando los niveles educativos. Me refiero a primarias en todas sus modalidades, secundarias, ¿no? Preescolar, educación especial, educación inicial, con sus diferentes modalidades, que se están moviendo ya con independencia de su propia dirigencia, y no solo de su propia dirigencia, sino también obviamente
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esto, cuando lo lleven a la mesa con el gobierno del Estado, ¿qué va a hacer el gobierno del Estado? ¿Va a aceptar esta situación a todas luces irregular, con efectos incluso hasta presupuestales, pasando por los gravísimos efectos sobre la educación de los niños? ¿Lo va a aceptar? Ahora, si no lo acepta, pues esto es un elemento que va a favorecer la conflictividad, ¿no? Si lo acepta, probablemente en esa parte se reduzca la conflictividad de la movilización del magisterio, pero las otras causas pues van a seguir operando. Entonces es difícil ahí porque no se establece un equilibrio en donde haya factores que empujen la conflictividad y otros que la disminuyan. No hay una relación uno a uno. Se relacionan de una manera muy complicada. En este caso, bueno, este elemento de la autonomía de los niveles educativos hay que tomarlo muy en cuenta. Cuando se abran las pláticas con el gobierno del Estado, ese elemento va a aparecer y hay que estar siguiéndolo a ver cómo va a repercutir en la relación con el gobierno del Estado. Pero hay otro elemento que no es interno, que no tiene que ver con el movimiento. Y esto es algo que también ha afectado la radicalidad de los movimientos. ¿A qué me refiero? A los desastres naturales. Ahora estamos en temporada de lluvias, ¿no? Fenómenos meteorológicos, huracanes, tormentas tropicales. Todo esto, como usted sabe, en todos lados donde llueve fuerte, como está lloviendo ahora en el estado de Oaxaca, pues provoca el desbordamiento de los ríos, la presión sobre las presas, que antes estaban secas y ahora ya están llenas, ¿no? Pasamos de una sequía gravísima en el estado de Oaxaca, ahora a inundaciones, ¿no? Y luego, pues también hay efectos de deslaves, ¿no? Se caen los cerros, ¿no? Y a veces, pues tapan las carreteras, pero a veces los deslaves, caen sobre casas y eso sí ahí es lamentable porque pues se pierden bienes y más grave todavía, a veces se pierden vidas humanas. Y en medio de todo esto, ¿quiénes salen afectados? También, pues las escuelas, ¿no? No solo los niños, que a veces, bueno, salen lesionados por estos deslaves junto con sus familias, sino las escuelas también sufren consecuencias. Los libros de texto, los equipos se mojan, se descomponen. A veces las escuelas, pues, no se puede tener acceso a ellas porque se cayó el puente, porque un pedazo de cerro cayó cerca de la escuela y no se puede tener acceso a la escuela, o el deslave cayó encima de algunas aulas. Pasan muchas cosas. O algo que es muy común y muy frecuente, los techos empiezan a sufrir filtraciones de las lluvias que son muy intensas. Entonces los pupitres se mojan, el salón no se puede usar, está muy húmedo. Entonces pasan muchas cosas. Esto altera la normalidad, obviamente, no solo de la población en general, en las zonas donde son afectadas, sino también de las escuelas. Hace años, por ejemplo, estas tormentas que azotaron la costa de Oaxaca tuvieron un efecto político pues interesante. En esa época, la dirigencia principal, es decir, el secretario general, la cabeza del movimiento, provino de la costa, ¿no? Y yo no digo que sea una relación causal directa, pero son condiciones que influyen en el magisterio. Por ejemplo, mire, después de lo de Nochistlán, en la región de la Mixteca, donde hubo muertos que le platicé al principio, ¿quién es el dirigente de la sección 22? Pues un maestro de la Mixteca. Es decir, hay situaciones de contexto que influyen en la composición de la dirección y por lo tanto también en la dinámica del propio movimiento magisterial. Bueno, en aquel entonces no solo era el dirigente, sino las demandas principales
venían de la costa, que eran los que empujaban, y tenía que ver en aquel entonces con algo similar a lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver con los desastres naturales. Entonces, los desastres naturales se tienen que tomar en consideración. Entonces, le digo, está la sequía que vivimos en los meses del año, a principios de este año, eh, cosechas que se malograron, ¿no? Eh, hay ciclos, usted sabe, hay ciclos agrícolas, ¿no? Este, pues que se malogran, tenemos ya cosechas malogradas del ciclo de invierno, ¿no? De otoño-invierno, como dicen, por la sequía, ¿no? Y ahora no sabemos qué efecto va a tener todo esto de las inundaciones, las lluvias, en este ciclo agrícola que es el de primavera, ¿no? Entonces, ya no solo es los fenómenos meteorológicos en cuanto a su impacto en las personas, en sus bienes, en sus casas, sino en la alimentación, en las cosechas de la población y de los productos que pues van al mercado. Y lo primero no es que haya escasez, eh, tal vez parcial en algunos productos, sino hay un incremento luego de los precios y eso al final repercute en la población. Entonces tiene muchas maneras esto de los desastres de afectar. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque el magisterio, los maestros, los trabajadores de la educación que están en las escuelas tienen contacto muy directo con las poblaciones, reciben el malestar de las poblaciones de manera muy directa, ¿no? Y en ocasiones la toman esto como una bandera más o simplemente no pueden eludir la presión de la población y se suman al descontento, ¿no? Encabezándolo muchas veces o simplemente apoyándolo, como ya ocurrió en donde la sección 22 ya se solidarizó con los pobladores de la Sierra Norte que pues sufrieron daños por los deslaves, por las lluvias. Ellos ya están movilizándose, haciendo acopio de bienes, de ropa, medicamentos, de agua, sobre todo, para llevarlos a algunos poblados de la Sierra Norte. Si el gobierno del estado no interviene para que se vea un apoyo claro, decidido hacia esas poblaciones, pues va a ser un elemento más que hay que agregar para la radicalización de las movilizaciones de la sección 22 próximas. ¿Por qué digo próximas? Bueno, el ciclo escolar se cierra en junio, ¿no? Julio hay un receso, lo que llaman las vacaciones. Los niños tienen vacaciones, los trabajadores entran en receso. Se supone que tienen que planificar su actividad. Por eso se les paga este periodo de receso, porque están trabajando en la planificación, que ya en agosto se reúnen de manera colectiva para afinar esa planificación, recibir las capacitaciones que tengan que recibir y arrancar el ciclo escolar cuando los niños ya dejen su periodo vacacional y vuelvan a la escuela, ¿no? Entonces se supone que en el mes de julio, van a estar haciendo esto, pero la CENTE tiene programada la convocatoria eh, a un paro en el mes de agosto. Estaban en la indefinición entre valorar si se hacía en este periodo, es decir, en esta etapa de cierre del ciclo escolar, o cerraban el ciclo escolar y hacían su paro antes de iniciar el ciclo escolar. Estamos hablando pues del mes de agosto. Gracias por seguir con nosotros, le decía, vamos a ir redondeando esto. Pues, ¿por qué digo en su próxima movilización? Porque está previsto que en agosto, como no fue ahora, y no puede ser en las vacaciones, eh, en agosto la CENTE tiene ya programada la convocatoria al paro. Algunos dirigentes medios del magisterio dicen que no es tanto lo que decía la CENTE, yo lo dudo, sino como resulte la consulta que se va a hacer
o que ya se hizo a las bases, ¿no? Ha habido incluso críticas por la forma en cómo se hizo esta consulta a las bases del magisterio oaxaqueño, pero bueno, la consulta ya está. No sabemos cuáles son los resultados o cuáles fueron los resultados de esta consulta. Ya hoy lunes o martes se darán a conocer qué va a pasar con esa consulta, hacia dónde orienta esa consulta. Yo me adelanto un poco y digo, bueno, pues podrán modular, pero el acuerdo nacional, el acuerdo de la dirigencia nacional de la CENTE es que convocarán al paro en agosto. Por eso digo que todo esto que estamos mencionando, los efectos de los desastres que tenemos ahora y que vamos a tener, porque todavía no se terminan las lluvias, el comportamiento particular que están teniendo los niveles educativos, eh, todas las demandas que de por sí trae la sección 22 en contra de la reforma educativa, pues son elementos que van a contribuir probablemente a su radicalización. Luego hablábamos del contexto nacional, que agrega todavía algunos elementos más de radicalización, porque a diferencia del Estado de México, en Oaxaca hay una fuerte resistencia al PRI que se expresó en un gobierno diferente, de signo político diferente, aunque de prácticas muy corruptas, muy similares al PRI. Hoy andan persiguiendo a los funcionarios de Gabino Cue por lo mismo que hacían los del PRI, bueno, más o menos, ¿no? Antes y en otros estados. Recuerde que hay gobernadores del PRI que los andan cazando, ya detuvieron a algunos. Bueno, pues lo mismo con el caso del gobierno de Gabino Cue, que hicieron lo mismo, la misma corrupción, todo igual, aunque de signo político contrario, pero existe esa oposición al PRI, ¿no? Y hoy el gobierno de Oaxaca, pues es priista. Entonces, es de esperarse que esta ola de indignación en contra de las prácticas electorales del PRI en el Estado de México, en Coahuila sobre todo, pues tengan eco en todo esto que va a ir sucediendo del mes de agosto en adelante. Entonces, para redondear el tema, yo diría, a partir de agosto de este año, 2017, se abre un nuevo periodo de coyuntura, ¿no? Que nos va a enlazar a un escenario nacional y obviamente estatal diferente al que estamos viviendo. Pero este proceso de transición, de quiebre o no, continuidad y descontinuidad, se abre a partir de agosto. Como se empieza a dar respuesta en agosto y luego a fin de año, por parte de la sesión 22 del CENTE, a su problemática y cómo reacciona el Estado, el gobierno del Estado y lo que haga el gobierno federal, pues esto va a ir configurando lo que le digo sería la coyuntura, ¿no? Que va a dar paso a una nueva situación, no nos imaginamos cuál vaya a ser, para el 2018. Pero todo mundo en México está muy al tanto, hay muchas expectativas de lo que puede pasar en el 2018, unas pesimistas en el sentido de que no, pues ya vimos que el PRI va a ganar a como dé lugar, otros optimistas que dicen, pues no, es el momento de que haya un cambio de signo partidista en el gobierno federal, y otros ni optimistas ni pesimistas dicen, bueno, debe haber algún tipo de cambio. Lo que no sabemos es si va a ser un cambio positivo o negativo o un poco de los dos, ¿no? Entonces hay, pues por resumir, por esquematizar, estas tres posiciones en cuanto a las expectativas para el 2018. Usted no sé qué opine, yo solo trato de darle algunos elementos para que usted pueda hacer su propio juicio y decida usted cómo actuar, porque al final lo importante es que no nos quedemos con los brazos cruzados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este programa. Recuerde usted, yo soy Samuel Hernández Ruiz, Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre, y lo espero en la próxima emisión para que nos acompañe. Muchas gracias.